Hello, dear learners. Welcome to English Does Work Level 1. Thank you so much for coming, Maria Paula. We are going to talk about the last learning component, this is what I do every day. Muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la conferencia número 6 sobre el componente formativo número 3, que se llama Esto es lo que hago todos los días. Gracias, María Paula, por venir a la conferencia. Por favor, me confirma si me estás escuchando. Yes, teacher. Okay, thank you so much for your confirmation. So let's start. The last learning component started yesterday, October 7, and is going to finish on October 18. October 18. So from 7 to October 18, we are going to study this learning component. This is what I do every day. And then we are going to do two activities. The first one is presentación rutina diaria, daily routine presentation, and video presentation, video de presentación. That's what we are going to do until October 18. Bueno, entonces como les acabo de decir, ayer iniciamos el tercer resultado de aprendizaje y este resultado de aprendizaje va a finalizar el 18 de octubre. Es importante que tengamos en cuenta que en estos días, hasta el 18 de octubre, tenemos que estudiar el material que se llama This is what I do every day y después desarrollar dos actividades. Esas dos actividades son la presentación de la rutina diaria y la actividad del video de presentación. Bueno, entonces ya sabemos que en la plataforma vamos a encontrar el material en el botón Actividades de Aprendizaje Guía, como ya lo hemos visto en los anteriores componentes. En este material vamos a estudiar sobre preposiciones de tiempo, lo que hago en el día y cómo expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. The first topic is about time expressions. We have some time expressions like at, on, and in. And those expressions are used to talk about time, dates, and years. For example, at. We use at to talk about times, noon, midnight, and night. For example, I wake up at 7:30. Or I eat lunch at noon. The next time expression is on. On, we use it to talk about dates, days of the week, weekends or weekdays. For example, I go to the university on Fridays, on weekends, on Mondays. And the last one is in. In is used to talk about years, months, or to talk about in the morning, in the afternoon, in the evening. For example, we got married in 1974. We vacationed in August. Or I had breakfast early in the morning. Bueno, entonces lo que les acabo de decir es que hay en inglés unas expresiones de tiempo que también son preposiciones y nos ayudan en algunos momentos específicos. Por ejemplo, at, que generalmente traduce a las o en también. Por ejemplo, at la vamos a usar para decir las horas del día. Entonces, a las 7 de la noche, a las 9 de la mañana. Entonces decimos at y la hora. At 7:30, at 6, at 1 o'clock y así. También la vamos a decir para decir al mediodía o a la medianoche o en la noche. Para esas tres frases vamos a usar at. At noon, at midnight
or at night. Entonces, at night significa en la noche. Nunca decimos in the night. Nunca decimos in the night. Siempre es at night, que significa en la noche. Para decir al mediodía, entonces vamos a decir at noon. Noon. Para decir al mediodía, at noon. Y para decir a la medianoche, at midnight. Esos son los casos en los que usamos at. Tenemos on. On lo vamos a usar para decir las fechas. Por ejemplo, en octubre 8, entonces on October 8. Entonces, en octubre 8, en diciembre 30, así, ese en lo usamos como on y la fecha. También para decir los días de la semana no decimos in the Friday, no, sino que decimos on Friday, on Monday, on Sunday, on Saturday. Siempre para decir los días de la semana usamos on. O para decir la expresión weekends, que es los fines de semana, para decir los fines de semana, entonces digo on weekends. O para decir weekdays, que quiere decir días entre semana, entonces on weekdays. Y finalmente tenemos in, que lo usamos para decir los años. Por ejemplo, en 1974. Entonces, in 1974. Recordemos que los números, los años en inglés, se pronuncian primero los dos primeros números y luego los segundos. Por ejemplo, lo parten en no 1974, sino 1974. Entonces, ¿cómo se pronuncia 19? 19. Y 74, 74. Entonces, in 1974. Así se pronuncian los años en inglés. Lo divide. Los meses. Para decir los meses. In January, in February, in March, in April, in December y así. Para decir los años. Bueno, ya lo dije. Años, meses o para decir en la mañana, en la tarde o en la tarde-noche. Porque acuérdense que en la noche no decimos in the night, sino at night. Pero si queremos decir una noche que va como de las 5 de la tarde a las 8 de la noche, usamos in the evening. In the evening. At night se usa para después de las 8 de la noche. Entonces, si queremos decir entre 5 y 7 de la noche, entonces decimos in the evening. ¿Listo? De esa forma usamos las time expressions o expresiones de tiempo. At, on e in. También es importante que ustedes sepan las acciones de rutina. ¿Sí? ¿Cómo decir estas acciones de nuestra rutina diaria? Que nos levantamos, que nos cepillamos, que nos preparamos el desayuno, que nos bañamos, que nos peinamos, que nos vestimos. Todas estas acciones que hacemos todos los días, pues tienen una forma de decirse. Entonces, aquí tenemos 21 acciones de rutina, como por ejemplo, get up, que es levantarse, take a shower, que es tomar una ducha, brush my teeth and floss my teeth. Brush es cepillarse los dientes y floss es pasarse el hilo dental. Shave, que es afeitarse, get dressed, que es vestirse, wash my face, que es lavarse la cara, o sea, lavarse mi cara. Put on makeup es ponerse maquillaje, brush my hair, peinarse, comb my hair, brush my hair es cepillarse y comb my hair es peinarse. Make the bed es tender la cama. Get undressed es desvestirse. Take a bath es tomar un baño, pero más un baño como de la tina. Go to bed es ir a la cama. Sleep es dormir. Make breakfast es preparar el desayuno. Preparar el desayuno. La 12, get undressed. Perdón, preparar el desayuno. La 17, make lunch es preparar el almuerzo.
Y si es la cena, entonces puede ser cook dinner or make dinner. También tenemos eat breakfast or have breakfast, que es eat, es comerse el desayuno, or have breakfast, lo mismo, es desayunar. Almorzar es eat lunch or have lunch, eat or have dinner es cenar. Entonces, hay muchas más acciones de rutina, pero estas son las más comunes. Aquí tenemos otras 20, pero ya más enfocadas no en nosotros, sino en las cosas del hogar, como limpiar el apartamento, barrer, trapear, o hacer ejercicio, tocar algún instrumento, sí, como más enfocado en cosas de la casa o hobbies. Tenemos clean the apartment, limpiar el apartamento o limpiar la casa, clean the house. Sweep the floor, que es barrer. Dust es limpiar el polvo. Vacuum es, ay, se me olvidó, aspirar. Wash the dishes es lavar los platos. Do the laundry es lavar la ropa en la lavadora. Iron, planchar. Feed the baby es alimentar al bebé. Feed the cat, alimentar al gato. Pasear al perro, ¿no? Que hay que salir a sacar al perro, entonces walk the dog. Watch TV, ver televisión. Listen to the radio and listen to music, escuchar radio o música. Tenemos leer, ¿no? Read, play, que es jugar, o play basketball, que es jugar basquetbol. Play de guitarra es tocar la guitarra. Practice de piano, practicar el piano. Study, que es estudiar, y hacer ejercicio, exercise. O sea, ahí tenemos 21 y 20 actividades. En la actividad solo les estamos pidiendo 10 actividades de estas o de las otras que ustedes tengan. María Paula, ¿alguna pregunta hasta el momento? No, teacher. Ok. Ahora, en la anterior clase también vimos cómo expresar lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Entonces recordemos que tenemos dos verbos. Puede ser el verbo like, que es que a uno le gusta algo, o dislike, que no nos gusta algo. Entonces, hay dos formas. Cuando expliqué el foro, les conté que habían dos formas de de decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. La primera es en infinitivo. Tú más el verbo. O el gerundio verbo más ing. Los dos significan lo mismo, solamente que son dos formas de decir la misma cosa. Entonces, si lo vamos a usar en infinitivo, entonces vamos a colocar después del verbo, vamos a decir lo siguiente. Entonces, I like to go to the beach. Entonces, primero va el sujeto, el verbo like. Depende si el verbo like es en tercera persona, pues entonces le añadimos la S, likes. Si estoy hablando de yo, entonces I like, no le agregamos nada. Y luego sí va el tú y luego el otro verbo. O sea, en la mitad de los dos verbos hay que poner el tú, que es el tú más el verbo. Listo, el infinitivo. Entonces a Félix le gusta ir a la playa. Sue hates to clean the house. Sue odia limpiar la casa. Sue hates to clean the house. O Sue dislikes to clean the house. Entonces en la mitad de los dos verbos va la partícula tú. Ahora, si yo no lo quiero en infinitivo, sino en gerundio, pues sencillamente al verbo principal le voy a agregar ing. Por ejemplo, si es el verbo to go, entonces lo voy a convertir a going. Entonces, they like to go to the market es el infinitivo. El gerundio es they like going to the market. ¿Listo? Y significan lo mismo las dos expresiones. A ellos les gusta ir al mercado. Entonces, they like to go to the market o they like going to the market. Ustedes escogen cuál usar. Y básicamente de esto trata el material número 2 y nos veríamos el día viernes para explicarles la actividad de la rutina y del video. De todas maneras, por si no quieren esperar
todo ese tiempo, les voy a mostrar en dónde encontrar Entonces les voy a mostrar dónde encontrar las dos actividades. Esas dos actividades yo las voy a explicar el viernes, pero para los que tengan tiempo en estos días y no quieran esperar al viernes, entonces les recuerdo, van actividades de aprendizaje guía, actividad de aprendizaje 1 y allí van a encontrar la actividad de la rutina diaria y donde dice instrucciones aquí van a leer las instrucciones. De todas maneras aquí yo también les dejo un resumen de las instrucciones, mínimo 10 diapositivas expresando 10 actividades de rutina, pero hay que usar adverbios de frecuencia, preposiciones de tiempo, horas del día, días de la semana, partes del día. Entonces, en esa conferencia yo les voy a explicar cómo desarrollar la actividad de la rutina, esta. Y también les voy a explicar cómo desarrollar la actividad del video. Hacemos un ejemplo del video. El video no es sobre la rutina, sino que hay que escoger un familiar o un amigo y hablar sobre esa persona estos datos básicos. Debemos grabar mínimo 1 minuto mostrando nuestra cámara. Entonces yo ahí también les voy a dar un ejemplo. Pero esto lo explico el viernes. Solo les estoy mostrando en dónde está y en dónde están las instrucciones por si alguien quiere adelantar la actividad y no puede esperar hasta el viernes, ¿listo? Y el material pues también está acá, que es el que acabamos de explicar, y este se llama Esto es lo que hago todos los días, This is what I do every day, le dan clic allí, clic en el recurso educativo y allí van a encontrar el material que ya les acabé de explicar. ¿Tienen alguna duda o inquietud? No, señora. Vale, María Paula. Angeli, tú entraste tarde, entonces me recuerdas más tarde y yo te envío esta grabación para que veas lo que se explicó en el material. ¿Listo? Y entonces el viernes a las 6 de la tarde nos veríamos para ver la conferencia de la rutina y del video. Pero si quieren adelantarlo, lo pueden hacer. Y recordemos que estas son las dos últimas actividades del curso. Ya después de estas actividades ya no tenemos más.